Hola amigos del misterio, bienvenidos a Enigmas del Mundo, Verdades Ocultas. Vamos a Siberia, vamos al final del siglo XIX. El invierno era feroz, el viento golpeaba con una violencia que no perdonaba. La nieve cubría todo, caminos, casas, los animales. Convertía la vida en una lucha constante por resistir. Y en medio de ese entorno hostil, en enero de 1869, en la pequeña aldea de Prokózkoye, nace un niño que en el momento que nace no representa absolutamente nada para el mundo, pero que décadas más tarde sería considerado por algunos como un santo, por otros como un manipulador despiadado y por muchos otros como una figura directamente vinculada a la caída del Imperio Ruso. Su nombre, Grigori Yefimovich Rasputin, hijo de campesinos, criado en Rusia, en la Rusia profunda, donde la religión no era solo fe, sino explicación, donde lo espiritual llenaba el vacío de lo desconocido, donde los relatos de milagros, visiones y castigos divinos formaban parte del tejido cotidiano. En ese entorno crece este chico, Rasputin, pero desde muy temprano hay algo que no encaja con él. No es un niño dócil, no es disciplinado, no sigue normas, es impulsivo, se mete en problemas, roba, bebe, se pelea, vive al margen de lo esperado. Y sin embargo, hay algo que quienes lo conocieron no pudieron olvidar jamás. Esa mirada, una mirada fija, penetrante, incómoda, como si no estuviera observando lo externo, sino lo de adentro de cada persona, como si atravesara a la gente, como si supiera algo que los demás no saben. Y aunque en ese momento nadie hablaba de poderes ni influencia, ese detalle quedaría grabado en la memoria colectiva como una de las primeras señales de que Rasputin no era un hombre común. Pasa el tiempo, Rasputin intenta una vida estable. Él se casa con Prekosvia Dubrovina, tiene hijos, trabaja, intenta encajar en la estructura tradicional, pero una inquietud constante, una sensación de incomodidad con la normalidad, como si su lugar no estuviera ahí. Y es entonces cuando ocurre un quiebre, un punto de ruptura que cambia completamente su rumbo. Un evento del que no existe una versión única. Algunos hablan de una experiencia religiosa intensa, otros de una crisis psicológica profunda, pero lo cierto es que Rasputin abandona su hogar y comienza a recorrer Rusia como peregrino. Se va por los caminos nevados. Camina grandes distancias visitando monasterios, conviviendo con monjes, absorbiendo ideas, pero sin someterse a ninguna autoridad, sin adoptar reglas fijas, construyendo una espiritualidad propia, caótica, intensa, que rompe con lo establecido. Y es ahí donde empiezan las teorías más inquietantes, porque se le vincula con grupos místicos como los Christi, una secta que creía que la purificación del alma solo se alcanzaba atravesando el pecado, que el camino hacia Dios no era la abstinencia, sino el exceso seguido de arrepentimiento. Una idea profundamente controversial que, aunque no está confirmada como parte directa de su práctica, encaja de manera inquietante con lo que Rasputin comenzaría a predicar. Porque Rasputin no hablaba de pureza en el sentido tradicional. Hablaba de caer para levantarse, de pecar para redimirse, de romper el cuerpo para liberar el alma.
Y esa visión lo convirtió en una figura única, pero también peligrosa, porque rompía completamente con la estructura moral dominante. A medida que avanza su recorrido, su reputación comienza a crecer. Campesinos, enfermos, personas desesperadas empiezan a buscarlo. Algunos aseguran que los cura, otros que los calma, otros que simplemente al estar cerca de él sienten paz inexplicable. Y aquí hay un punto clave que hay que entender. Más allá de si Rasputín tenía o no un poder real de sanación, lo que sí tenía era la capacidad de generar creencia, de instalar en la mente de las personas la sensación de que algo estaba ocurriendo. Y eso, en una sociedad donde la fe era el principal recurso emocional, era exactamente poderoso. Pero hay algo más, algo que va más allá de lo espiritual, algo que tiene que ver con el comportamiento humano, con la psicología, con la percepción. Rasputín sabía mirar, sabía sostener el silencio, sabía cuándo hablar, cuándo modular su voz, cómo crear tensión, cómo generar autoridad sin necesidad de imponerla. Y eso lleva a muchos historiadores modernos a plantear que Rasputín, sin formación formal, manejaba técnicas de sugestión muy avanzadas, lo que hoy podríamos asociar con hipnosis o manipulación psicológica. Personas que llegaban escépticas terminaban convencidas. Mujeres se sentían profundamente atraídas hacia él, no solo físicamente, sino emocionalmente. Hombres con educación, con posición social, terminaban escuchándolo en silencio, como si algo en su presencia desactivara la resistencia. Y así, poco a poco, sin títulos, sin riqueza, sin respaldo institucional, Rasputín comienza a construir una influencia invisible que lo va acercando lentamente al núcleo del poder ruso. Es importante entender el contexto histórico en este punto, porque Rusia a principios del siglo XX era un imperio al borde del colapso, con tensiones sociales, una pobreza extrema en muchas regiones, una desconexión total entre la élite y el pueblo, y un zar, Nicolás II, que no lograba controlar la situación. Pero el punto más crítico no estaba en la política exterior ni en las calles, estaba dentro del palacio, porque el heredero al trono, el pequeño Alexei Romanov, sufría de hemofilia, una enfermedad genética que impedía la coagulación de la sangre, lo que significaba que cualquier herida podría ser mortal. Y en esa época no existía tratamiento efectivo. Los médicos no podían hacer nada. Y la zarina, Alexandra, vivía un estado constante de desesperación, ansiedad y miedo, viendo a su hijo al borde de la muerte, una y otra vez, sin poder hacer nada. Y es en ese contexto donde Rasputín aparece, no como científico, tampoco como un médico, sino como una última esperanza, como cuando es llevado ante la familia imperial. Su comportamiento rompe con lo esperado. No muestra miedo, no se somete exageradamente, mantiene una calma que resulta desconcertante. Y cuando Alexei sufre una crisis, Rasputín interviene. No con instrumentos, no con medicina, sino con palabras, con presencia, con una especie de control emocional que logra calmar la situación.
y de alguna manera el niño mejora. Y no ocurre una sola vez, ocurre varias veces, lo que genera un impacto profundo en la zarina. Porque para una madre desesperada, eso no es una coincidencia, es un milagro. Y en ese instante Rasputín deja de ser un simple peregrino para convertirse en una figura central dentro del poder imperial. Gana acceso directo al palacio, gana acceso directo a la familia, a las decisiones y, lo más importante, a la mente de la zarina, que comienza a confiar en él de manera absoluta. Y cuando el zar no está presente, es ella quien toma decisiones, y quien influye en ella es Rasputín, lo que le permite intervenir indirectamente en asuntos políticos, en nombramientos de ministros, en decisiones estratégicas, algo que genera un profundo rechazo en la nobleza rusa, que lo ven como un intruso, un campesino sin educación, manipulando el poder desde dentro. Y mientras su influencia crece, su reputación pública comienza a deteriorarse. Surgen rumores de excesos, de relaciones con mujeres de alta sociedad, de encuentros privados donde lo espiritual y lo carnal se mezclaban de forma inquietante. Algunas mujeres afirmaban que eran purificadas por él. Otras hablaban de experiencias transformadoras, y aunque es difícil separar la verdad del escándalo, lo cierto es que su figura se vuelve cada vez más controversial. Y esto empieza a afectar directamente la imagen de la familia imperial. Porque los rumores salen del palacio, llegan a la prensa, llegan al pueblo, y la percepción cambia. Ya no es solo un zar débil, es una corte influenciada por un hombre envuelto en misterio, en escándalos y poder. Y en medio de ese clima de tensión, Rasputín deja una advertencia, una carta en la que afirma que si muere a manos del pueblo, el zar seguirá gobernando. Pero si es asesinado por nobles, la familia imperial caerá y Rusia entrará en caos en poco tiempo. Una afirmación que en su momento muchos consideran exagerada, pero que quedaría marcada en la historia, porque en diciembre de 1916, un grupo de nobles encabezados por el príncipe Félix Yusupov y el gran duque Dmitri Pavlovich decide eliminarlo. Convencidos de que su influencia está destruyendo el imperio, lo invitan a un palacio. Intentan envenenarlo con cianuro mezclado en comida y vino. Pero según los relatos más conocidos, el veneno no surte efecto, no acaba con este hombre, lo que genera desconcierto y pánico. Entonces, Yusupov le dispara. Rasputín cae, pero la historia no termina ahí, porque, según los testimonios, este gigante se levanta, intenta escapar, es perseguido, recibe más disparos, es golpeado brutalmente y finalmente es atado y arrojado a un río helado. Y el informe posterior indicaría que murió por hipotermia, no por el veneno ni por los disparos, lo que alimenta aún más su leyenda como un hombre difícil de matar, casi sobrenatural. Y menos de un año después, en 1917, la Revolución Rusa estalla. El zar Nicolás II abdica. La familia Romanov es capturada y posteriormente ejecutada.
cumpliéndose de manera inquietante la advertencia de Rasputín. Lo que deja una pregunta abierta que sigue vigente hasta hoy. ¿Quién fue realmente Rasputín? ¿Un manipulador brillante con un entendimiento profundo de la mente humana? ¿Un producto de la desesperación de una época convulsa? ¿O un hombre que realmente tenía acceso a algo que la ciencia aún no puede explicar? Porque lo único que no se puede negar es que surgió desde la nada. Se infiltró en el centro del poder y su caída coincidió con el derrumbe de todo un imperio. Y eso no es casualidad. O al menos, eso es lo que muchos prefieren creer. Esto ha sido todo por ahora. Espero que este episodio haya sido de su completo agrado. Espero verlo en una próxima oportunidad, pero antes de retirarme, regálenos su like, suscríbanse, activen la campanita, coméntenos acerca de lo que usted piensa de este episodio oscuro de la historia y comparta nuestro video. Esperamos que tenga una muy bonita existencia. Hasta una próxima entrega.